Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy hablaremos sobre la estadística. En primer lugar, tenemos que definir qué es la estadística. La estadística es una ciencia que trata de la recopilación, el análisis, la interpretación y la presentación de una gran cantidad de datos. Es fundamental para cualquier experimento o estudio, ya que permite obtener información a partir de una muestra y poder generar conclusiones sobre una población, generalizar. La estadística se puede dividir en dos ramas. Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, se encarga de la visualización y resumen de datos, originados a partir de un fenómeno de estudio. Utiliza gráficos, tablas y medidas, y es útil para variables cuantitativas también. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos serían la media, la desviación estándar, y utiliza gráficos como el histograma, gráfico circular, las tablas de frecuencia, entre otras cosas. Por otra parte, tenemos la estadística inferencial. Se encarga de la generación de modelos, inferencias o predicciones asociadas a fenómenos. Así que vamos a ver un ejemplo. En la estadística descriptiva estudiaríamos aspectos como el 30% de los estudiantes tiene el cabello castaño, el 40% tiene los ojos azules. Y en términos de estadística inferencial hablaríamos de acuerdo a los datos recopilados, podemos decir que existe un 90% de efectividad de un cierto medicamento, o predecir que, según los datos obtenidos, que el precio de cierto activo subirá. Y de eso se encargan ambas ramas de las estadísticas. Ahora veremos unos conceptos básicos. En primer lugar tenemos un individuo. Un individuo es aquel elemento que porte información relevante sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos la altura de los niños de la clase, cada alumno es un individuo, ya que tiene información. Si estudiamos el precio de la vivienda, cada vivienda sería un individuo. Por otra parte tenemos la población. Es el conjunto formado por todos los individuos que portan información sobre el fenómeno que se estudia. La población puede ser finita o infinita. Por ejemplo, si estudiamos el precio de una vivienda, la población sería el total de las viviendas de esa ciudad. Por otra parte tenemos la muestra. La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. Es una parte representativa de la población que es seleccionada, ya que la población es demasiado grande para estudiarla en su totalidad. Por ejemplo, si quisieran hacer un censo para saber el número de personas que hay en cada hogar, sería muy costoso y llevaría mucho tiempo ir de casa en casa por todo el mundo. Así que es conveniente tomar una muestra, un subconjunto, un pequeño grupo de individuos para estudiar. Y de allí sacar información para luego generalizar. Así que el marco muestral es la parte de la población desde donde se selecciona la muestra. Estos elementos del marco muestral pueden ser individuos, hogares, instituciones, etc. Por lo tanto, los individuos se encuentran dentro de una población y de la población podemos extraer una muestra del marco muestral. Ahora veremos los tipos de variables estadísticas. Las variables pueden ser cuantitativas, que son aquellas que se pueden medir utilizando números, y las cualitativas son aquellas que no se pueden medir numéricamente, las que generalmente se representan en palabras. Pueden ser discretas cuando solo pueden tomar un número finito de valores enteros, 1, 2, 3, pero no podrías elegir un 3,5, no es posible, solo números enteros. Y continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor real, infinitos dentro de un intervalo. Por lo tanto, dentro de las variables estadísticas tenemos las cuantitativas y las cualitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Y dentro de las cualitativas tenemos la nominal y la ordinal. Ahora vamos a definir cada una de ellas. Recordemos, discretas, número finito de valores. Existen espacios vacíos entre número y número. Y continuas puede tomar cualquier número real. Por otra parte tenemos las cualitativas. Las nominales son aquellas que presentan modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. No tienen orden. Por ejemplo,
Los colores, amarillo, azul, rojo, etc. Esos son variables, pero no las puedes ordenar. Tenemos el estado civil, soltero, casado, viudo o divorciado. No existe un orden específico para cada uno de estos elementos. También tenemos la profesión de cada persona, arquitecto, médico, abogado, profesor. No las podemos ordenar utilizando algún número, ya que son variables cualitativas. Por otra parte, tenemos las variables cualitativas ordinales. Son aquellas variables no numéricas en las que sí existe un orden. Por ejemplo, si tenemos las siguientes variables leve, moderado o fuerte, existe un orden, desde el más bajo al más alto. Por ejemplo, el tipo de golpe, de presión o algo. Tenemos en las notas, las calificaciones, suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Todas son variables cualitativas en palabras, pero sí puede existir un orden. Sabemos que suspenso es la nota más baja y sobresaliente es la nota más alta. Y aquí es donde encontramos las escalas. Podemos encontrar las escalas de muy satisfactoriamente hasta insatisfactorio cuando hacemos una encuesta. O de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Siempre habrá una más baja y una que tiene mayor cantidad. Luego tenemos los tipos de variables estadísticas. Tenemos las variables cuantitativas discretas. Es la variable que presenta separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede asumir. Por ejemplo, el número de hijos puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero nunca podrás tener 3,5 hijos. Son variables discretas. También tenemos el número de empleados en una fábrica. Siempre será un número entero. No puede haber medio trabajador. Tenemos el número de goles marcados por una liga o un jugador de fútbol, que pueden ser 1, 2, 3, pero no pueden ser 10,6. No pueden ser así. Y por otro lado tenemos las variables cuantitativas continuas. Es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un rango especificado de valores. Por ejemplo, la masa. Podemos tener 2,3 kilogramos, 2,4, 2,5, hasta llegar al 3, 3,2, 3,3, 5,25, 7,79 kilogramos, etc. También tenemos la altura. Podemos medir 1,64 metros, 1,81, 1,65, 10,125 metros. Si acepta decimales. También tenemos la velocidad. Podemos andar a 3,24 metros sobre segundo, o 9,99 kilómetros por hora, o 32,6 kilómetros por hora. También tenemos la temperatura. Podemos ir desde los grados negativos, menos 2,6, hasta llegar a 5,9 grados Celsius o 32,5. Podemos tomar cualquier valor dentro de un rango de valores. En otras palabras, las variables cuantitativas continuas son aquellas que permiten números decimales y son infinitas. Y las variables discretas es donde existe espacio o valores que no puede tomar la variable. Ahora hablaremos sobre las frecuencias. Los datos que se recopilan se recuentan y se ordenan en tablas, ya sea en orden creciente o decreciente, para poder calcular la frecuencia en que se repite ese fenómeno y extraer información. Entre ellos tenemos la frecuencia absoluta. Se determina con F minúscula de I, un subíndice I que se refiere al dato, de un valor, X sub I, al número de veces en que se repite dicho valor dentro de la población o muestra. Por ejemplo, si tenemos varias edades, 15, 10, 15, 20, 25, 15, el 15 se repite 3 veces y esa sería su frecuencia. Luego tenemos la frecuencia relativa. Es el cociente o división entre la frecuencia absoluta de X sub I y el número total de datos registrados que se encuentran en la distribución. Por ejemplo, si tenemos 5 datos y un dato es 15, dividimos esa frecuencia de 15 entre el total. Así que el dato que tenemos en el momento lo dividimos entre el total de datos para obtener la frecuencia relativa. Eso nos dará un número entre 0 y 1. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada.
El resultado se representa con F mayúscula de un valor x sub i a la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores más el valor actual. Sumamos el valor que tenemos en estos momentos con todos los valores previos de la frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia acumulada sería el resultado de sumar la frecuencia 1 más la frecuencia 2 más la frecuencia 3 y así sucesivamente hasta terminar con el total de datos. Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada. Es muy similar a la anterior, dividir el dato entre el total de datos. Pero acumulando, en vez de tomar las frecuencias absolutas, vamos a tomar las frecuencias acumuladas. Nuevamente también es un valor entre 0 y 1. Todos estos datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada, se almacenan en una tabla de frecuencia, la cual es una herramienta utilizada para la caracterización de una variable. La frecuencia es el número de veces que se repite ese dato. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente variable, la música o el género musical. Y tenemos varios elementos, salsa, merengue, rock, pop, llanera y clásica. Anotamos su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa y el porcentaje, que es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100. De aquí esta tabla podemos extraer la siguiente información. 5 personas le gusta el género de la salsa, a 3 personas el merengue, a 3 personas el rock, a 2 personas la música pop, a 1 persona la música llanera y a 1 la música clásica, para tener un total de 15 personas, 15 individuos. Para calcular la frecuencia relativa tenemos que dividir el dato entre el total. El total son 15. Sería 5 entre 15 que se puede simplificar a 1/3. 3 entre 15 que se simplifica a 1/5. 3 sobre 15 también 1/5. Y 2 sobre 15 se convertiría en 13,33%. Si es una sola persona sería 1 entre 15. Si sumamos todas las frecuencias relativas, se obtendrá como resultado 15 sobre 15, el total de los datos, y eso es igual a 1. Por último, queda la columna del porcentaje. Multiplicamos la frecuencia relativa por 100, y si este es 1/3, 0,33, esto se convierte en 33,33%. El 1/5 es un 20%. El 2 sobre 15 es un 13,33%. Y el 1,15 es el 6,67%. Como pueden ver, hemos ordenado todos estos datos en una tabla de frecuencia. Y de allí podemos extraer conclusiones como las siguientes. A un 33,33% le gusta el género de la salsa. Mientras que a un 6,67% le gusta el género de la música llanera y la clásica. Una vez que lo hemos representado en una tabla de frecuencia, podemos utilizar una representación gráfica, como el diagrama de barras, también llamado gráfico de barras, y es una forma de representar un conjunto de datos mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Las barras pueden orientarse horizontalmente o verticalmente. Aquí está en su formato vertical, donde en el eje horizontal encontramos las categorías o clases y en el eje vertical encontramos su frecuencia. Aquí ordenamos los datos del tipo de música favorito y nuevamente observamos que la salsa es la que tiene la mayor frecuencia. Le siguen el merengue y el rock con 3 personas, luego la llanera y por último la música pop y la música clásica. Aquí vemos el formato horizontal, en este caso la frecuencia absoluta se encuentra en el eje horizontal y la categoría, la clase o la variable se encuentra en el eje vertical. Y aquí observamos las frecuencias de cada variable. Por otra parte tenemos el diagrama circular. Se utiliza la frecuencia relativa o los porcentajes. Y cada sector representa cuántas personas o la frecuencia votaron o se encuentran dentro de dicho dato o variable. 33,33% le gusta la salsa, el 20% el merengue, 20% el rock. Y tenemos otros porcentajes para las otras músicas, pop, llanera y clásica. Para calcular el ángulo que le toma a cada sector, tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados, ya que ese es el ángulo que posee una circunferencia.
Así que a una frecuencia relativa de 1/3 le tocarían 120 grados, que es el sector azul. Si es de 1/5 le tocarían 72 grados, que son estos dos. Si es de 2/15 les daría un ángulo de 48 y si es de 1/15 le tocaría un ángulo de 24. Y es una manera muy sencilla de representar los datos para presentarlos al público y que lo puedan entender fácilmente al realizar una encuesta. Otra representación gráfica es el polígono de frecuencia. Es una representación en el plano cartesiano, en la cual el eje horizontal le corresponde al valor o rango de la variable, el intervalo, y en el eje vertical se ubica su frecuencia, como lo indica su nombre, polígono de frecuencia. Y luego se une cada segmento, cada par de puntos por un segmento, formando un polígono, como se muestra a continuación. De aquí podemos ver que para una variable de 1 tiene una frecuencia de 1, si es de 2, una frecuencia también de 1, de 3, una frecuencia de 3, y así podemos observar la frecuencia de cada variable. En resumen, los gráficos utilizados dependen de qué variable estadística estemos estudiando, ya que unos gráficos resultan mejores para ciertas ocasiones. Por ejemplo, para las variables cualitativas, es decir, palabras, es mejor utilizar un diagrama de barras. Como pueden ver, nuestro tipo de música era una variable cualitativa y no tiene ningún orden. No puedes ordenar los géneros de música de acuerdo a un criterio numérico. Si tenemos variables cuantitativas discretas, es decir, números exactos, enteros, 1, 2, 3, 4, 5, también es recomendable utilizar un diagrama de barras. Mientras que si tenemos variables cuantitativas continuas, utilizamos un histograma. Por otra parte, tenemos otros diagramas como el polígono de frecuencia, el diagrama circular y otras variables como los pictogramas, que no se muestran en esta diapositiva. Aquí podemos ver un histograma. Es muy similar a un diagrama de barras. La diferencia es que es para una variable continua. Y de este modo, las barras se encuentran una del lado de la otra, juntas, pegadas. Y aquí podemos reflejar dónde se centralizan más los datos. La mayoría de los datos se encuentran entre los datos en el 0, una frecuencia de 15. Mientras si nos acercamos a otros datos más pequeños, observaremos que disminuye. Aquí vemos nuevamente el polígono de frecuencia y aquí el diagrama circular. Así que es conveniente saber qué variable estamos estudiando para utilizar el gráfico adecuado. El polígono funciona tanto para cuantitativas discretas como continuas. El diagrama circular, lo importante es que tenga la frecuencia relativa o el porcentaje, así que sirve para ambos tipos de variables. Y el histograma, como se dijo, mejor variables continuas. Ahora veamos un ejercicio de estadística descriptiva. Tenemos un problema y recopilamos datos. Dice, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre desea determinar la aceptación e implementación de la nueva norma de control de gases que emite el motor de sus vehículos. Para ello, midió la emisión de 40 vehículos. El oficial a cargo los clasificó de la siguiente manera. S como por encima del nivel reglamentado, emite mucho humo. N por debajo del nivel reglamentado, emite poco humo. Y A en el nivel reglamentado, justamente de acuerdo con la ley. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Recordemos, seleccionó una letra a cada variable, S, A y N, y se obtuvieron los siguientes. Ahí hay 40 datos. Como estadísticos, lo primero que tienes que hacer es contar cada uno de los datos recopilados y anotarlos en nuestra tabla de frecuencia, que es por encima, por debajo y en el nivel de emisión. Anotamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. Por lo tanto, vamos a contar primero las S, que es por encima del nivel. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La S se repite 12 veces, así que tiene una frecuencia absoluta de 12. Ahora vamos a ver las Ns, que es por debajo del nivel reglamentado. Contamos las Ns, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por debajo del nivel tiene una frecuencia de 10. Y por último las A. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En el nivel reglamentado hay 18 personas o 18 vehículos. Así que tenemos una frecuencia de 12, 10 y 18. Ahora calculamos su frecuencia relativa, que es el dato o la frecuencia entre el total de datos. 12 entre 40, porque son 40 vehículos. 10 entre 40 y 18 entre 40. Esa sería la frecuencia relativa para cada dato. Por último, colocamos el porcentaje. Para ello tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 100. 12 entre 40 por 100 nos da el 30%. 10 por el 100 y lo dividimos entre 40 nos da el 25%. Y el 18 sobre 40 por 100 nos da el 45%. Los porcentajes deben sumar 100, la frecuencia relativa debe sumar 1 y la frecuencia absoluta debe sumar el total de datos, que son 40. 18 más 10 más 18, 12 más 10 más 18 da 40. Una vez que tenemos nuestros datos, podemos extraer conclusiones. De la tabla se puede concluir que los conductores que cumplen con el nivel de gases, de emisión de gases, está por debajo del 70%. Es decir, si sumamos los que están por debajo, que es correcto, y los que están en el nivel, nos da 70%. Mientras que el 30% no cumplen con esta revisión. Es decir, el 30% sí los que están graves y hay que atacar esa situación. Mientras los que están en el nivel o por debajo es positivo, el 70%. Luego lo podemos representar de una forma gráfica. Aquí podemos ver los niveles de emisión por cada vehículo. Tenemos 12 por encima del nivel, 10 por debajo del nivel emitido y 18 en el nivel aceptado. 45, 30 y 25% para cada dato respectivamente. Y lo hemos señalado con colores, rojo, amarillo y azul. Y así cuando queramos presentar estos datos a una autoridad o a algún profesor o científico, podemos visualizar fácilmente nuestros resultados. Ahora veamos el siguiente ejercicio. El siguiente diagrama corresponde a la preferencia de 200 personas de la ciudad por el nuevo programa de opinión. Aquí tenemos el diagrama circular, pero nos piden construir la tabla de frecuencia. Vamos de atrás hacia adelante. Aquí podemos extraer primero de información que el 44% está de acuerdo con el programa de opinión. El 22% está en desacuerdo. El 13% le parece indiferente, no le importa el programa de opinión. Y el 21% no sabe o no conoce ese programa. Para armar la tabla de frecuencia, colocamos su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa y su porcentaje. Ya tenemos los porcentajes, simplemente rellenamos la tabla. Ahora, vamos a calcular la frecuencia relativa. Recordemos que el porcentaje es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Así que la frecuencia relativa es dividir el porcentaje entre 100. Vamos a multiplicar el total de datos, que son 200, por el 44%. El 44% es 44 sobre 100. Eso nos da 8.800 entre 100 y nos da 88. Es decir, el 44% de 200 personas son 88 personas. Ahora vamos con la segunda fila, en desacuerdo, 22%. El 22% es 22 sobre 100. Y lo vamos a multiplicar por el total de datos, que son 200. 200 por 22 nos da 4.400. Entre 100 nos da 44. Ahora vamos a colocar los que están indiferentes. 13%. El 13% es 13 sobre 100. Lo multiplicamos por el total, que son 200, y nos da 26 personas. Por último, los que no saben, el 21%. El 21 es 21 sobre 100. Lo multiplicamos por el total, que son 200. Nos da 4.200 entre 100 y nos da 42. Estas serían las frecuencias absolutas para cada uno. 88, 44, 26 y 42. Estas son las personas que votaron de acuerdo o en desacuerdo con el programa de opinión. Y la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos. 88 entre 200,
44 entre 200, 26 entre 200 y 42 entre 200. Y listo, ya hemos completado o rellenado nuestra tabla de frecuencias, partiendo de un diagrama circular. Y como pueden ver, el proceso se puede realizar a la inversa. Y aquí totalizamos los datos. 88 más 44 más 26 más 42 nos da 200 personas. Si sumamos las frecuencias relativas, que es una suma de igual denominador, obtenemos 1. Y si sumamos 44 más 22 más 13 más 21, obtenemos el 100%. Ahora hablaremos sobre las medidas de tendencia central. Se utilizan para resumir la información con un solo número, que se ubica hacia el centro de la distribución de los valores de una serie de observaciones o medidas. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media o promedio, la mediana y la moda. La media aritmética o promedio se obtiene al dividir la suma de todos los valores de cada variable entre el total de los sumandos. Es decir, si tenemos 10 datos, vamos a dividir entre 10, es decir, el total de los datos medidos. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados de menor a mayor. La mediana divide los datos en dos partes iguales. Por último, la moda. La moda es el dato que más se repite. Es el que tiene mayor frecuencia en la distribución de datos. Esta es la fórmula para calcular la media. El dato por su frecuencia entre el total de datos. Y si sumamos uno por uno, también podemos quitarle la frecuencia y simplemente sumar todos los datos entre el total de datos. Para la mediana hay que tomar en cuenta dos casos. Si n es impar, tenemos un número de datos impar, la mediana va a ser el dato que tenga la posición n más 1 entre 2. Por ejemplo, si tenemos 7 datos, es impar, n más 1 sería 7 más 1, 8. 8 entre 2 sería 4. El dato que esté en la posición número 4 sería la mediana, si el número es impar. Por otra parte, si el número de datos es par, tendríamos que utilizar la siguiente fórmula. X con la posición n entre 2 más X con la posición n más 1 entre 2, es decir, los dos que estén en el centro, se van a sumar y los vas a dividir entre 2. Por ejemplo, si tenemos un número de datos par como 20, vamos a agarrar 20 entre 2 sería 10. Y 20 más 1 entre 2 sería el 11. Vas a sumar el dato 10 más el dato 11, lo vas a dividir entre 2 y así obtendrías la mediana. Y la moda, simplemente verificamos cuál es el dato que tenga mayor frecuencia. Veamos un ejemplo. Tenemos dos series de datos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 2, 16. Y 0, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 6, 1, 9 y 1, 10. En el primero, n es igual a 9. Por lo tanto, es impar. La mediana es justamente el dato que divida en dos mitades, el que se encuentra en el centro. En este caso es el 10. Ahora, en el segundo caso, n vale 8. Es par, así que los datos que se encuentran en el centro son el 4 y el 6. Sería 4 más 6 y lo vamos a dividir entre 2. 10 entre 2 da 5. Así que esta segunda serie de datos tiene mediana 5. Para calcular la media simplemente sumamos todos los datos y lo vamos a dividir entre el total, que era 9. Eso nos da aproximadamente una media de 9,77. Por otra parte, la moda es 16, porque el 16 es el dato que tiene mayor frecuencia. En el segundo ejercicio sumamos los datos 0 más 1 más 2 más 4 más 6, los 2, más el 9 más el 10, y lo vamos a dividir entre 8 porque son 8 datos, obteniendo una media de 4,75 y una moda de 6, ya que el 6 es el dato que más se repiten, ya que hay 2. Como pueden ver, varían un poco, no siempre son iguales la media, la mediana y la moda, pero generalmente se encuentran en el centro y están cercanas. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que la media y la mediana se ven muy afectadas por los extremos. Por ejemplo, si tenemos puros datos pequeños, 1, 2, 3, 4, y los juntamos con un dato de 1 millón, es decir, una escala más grande, ese extremo hará que el promedio se vea afectado y tendrás un poco de incertidumbre en tus resultados. La mediana también se ve afectada por esto.
Así que por eso hay que elegir una gran variedad de datos y que tengan las mismas mediciones. Frecuencia. Así que vamos a realizar un ejercicio de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, calcular la media, la mediana y la moda del siguiente conjunto de números. 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6 y varios más. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media, que es la suma de todos los datos entre el número total de datos, utilizando esta fórmula. Los datos son 5 más 3 más 6 más 5 más 4 más 5 más 2 más 8 más 6 más 5 más 4 más 8 más 3 más 4 más 5 más 4 más 8 más 2 más 5 más 4. Esto va a ser dividido entre 20, porque son 20 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sumamos y dividimos entre el total. Eso nos va a dar 96 sobre 20. 96 sobre 20 se simplifica como 24 sobre 5 en fracciones. Y en decimal, la media es 4,8. Este valor se encuentra en la tendencia central. Así que la media o promedio es de 4,8. Ahora veamos la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el centro, pero primero tenemos que ordenar los datos. Estos son nuestros 20 datos desordenados y aquí los hemos ordenado. Como pueden ver, visualizamos en el centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí a la izquierda este sería el décimo. N es par, por lo tanto la mediana es el número que se encuentre en la posición n entre 2, es decir, 20 entre 2 sería la posición 10, que es este, más el dato que se encuentra en la posición 11 entre 2. El resultado sería sumar 5 más 5 entre 2, y esa sería la mediana. La mediana es 5, el valor que se encuentra justamente en el centro de nuestros datos. Por último, tendríamos la moda. La moda es el dato que más se repite. Y aquí, como los tenemos ordenados, vamos a visualizar cuál dato se repite más. El 4 se repite 5 veces, pero el 5 se repite 6 veces. Como el 5 se repite más, la moda es 5. La mediana, la moda son iguales. Y la media se acerca mucho, que es el 4,8. Y ese es el objetivo, que las tres medias se encuentren similares o casi iguales. Veamos otro ejercicio. Hallar la media, la mediana y la moda de la siguiente serie de números. Tenemos 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8, 6. Sumamos todos los datos y los dividimos entre el total de datos. 3 más 5 más 2 más 5 más 9 más 5 más 2 más 8 más 6. Entre el total de datos que son 10. Eso es igual a 45 sobre 10. Y se simplifica como 9 medios. 9 medios es 4,5. Así que la media o promedio es de 4,5. Vamos a calcular ahora la mediana. Para ello tenemos que ordenar los datos. Ya lo hemos ordenado de menor a mayor. Y observamos los datos que se encuentran en el centro. N es par. Así que la mediana es el número que se encuentre en la posición 5. N entre 2, más el dato que se encuentra en la posición 6, que es 10 más 1, 11, entre 2 queda 6. Y sumamos 5 más 5, 10. 10 entre 2 da 5. Nuevamente obtuvimos una mediana de 5. Y la moda es el dato que más se repite. Nuevamente el que más se repite es el 555. La moda es 5. Así que aquí tenemos una media de 4,5, mediana de 5, moda de 5. Muy similares los tres resultados. Vamos a realizar el siguiente ejercicio para sacarle información a estos datos. Por ejemplo, las notas de un examen de matemática de 30 alumnos de una clase son los siguientes. Tenemos puntuaciones del 0 al 9. Así que lo que nos piden es ordenar los datos y calcular la frecuencia absoluta de cada nota. Luego vamos a elaborar un diagrama de barras de frecuencias absolutas y dibujaremos el polígono de frecuencia. Primero, vamos a describir los datos. Tenemos 30 datos. Esa va a ser nuestra N mayúscula.
X sub i va a ser nuestra variable estadística, que es la nota del examen. La nota del examen es una variable cuantitativa discreta. Como pueden ver aquí en mis valores decimales, del 1 al 9. En esta ocasión no se pueden sacar 1,5, no se acepta. Y luego tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada nota. Así que vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia. Aquí tenemos nuestros 30 datos. Anotamos las categorías de las notas, que son los números del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, hasta llegar al 9, que es nuestra nota máxima. Anotamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y otra vez el porcentaje. Vamos a ver los datos. Si contamos, obtenemos que 2 personas sacaron 0, frecuencia de 2. 3 personas sacaron 1, frecuencia de 3. 2 personas sacaron, una sola persona sacó 2, que es el que se encuentra aquí. Una sola persona sacó 3. Una sola persona sacó 4 en el examen. 3 personas sacaron 5. 1, 2 y 3. Y 2 personas sacaron 6. 1 y 2. 7 personas sacaron 8, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas sacaron 8. Y 5 personas sacaron 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos la frecuencia absoluta de cada dato. Ahora calcularemos la frecuencia relativa. 2 entre 30, 3 entre 30, 1 entre 30, que se repite para estos 3. 3 entre 30, 2 entre 30, 5 entre 30, 7 datos entre 30 y 5 datos entre 30. La frecuencia absoluta da 30, la frecuencia relativa sumadas dan 1. Si multiplicamos por 100, obtenemos los porcentajes. El 6,66 sacó 0. El 10% sacó 1. El 3,33% sacó 2. Hay otro 3,33 que sacó 3. Y otro que sacó 4. Existe un 10% que sacó 5. Un 6,66% que sacó 6. Un 16,66% que sacó 7. 23,33% que sacó 8. Y 17% que sacó 9. Recordemos que en las notas es necesario estar mayor que 6 para aprobar. Así que existe una buena cantidad de personas que sí sacaron buenas notas. Sumaríamos el 16 más el 23 más el 17. Si sumamos todos los porcentajes, obtendríamos el 100%. Por otra parte, calcularíamos la frecuencia acumulada. Comenzamos con nuestra frecuencia inicial, que es 2. Al 2 le sumamos 3 y obtenemos 5. Al 5 le sumamos 1 y obtenemos 6. Al 6 le sumamos 1, 7. 7 más 1, 8. 8 más 3, 11. 11 más 2, 13. 13 más 5, 18. 18 más 7, 25. Y 25 más 5, 30. Nuevamente el total de datos. La frecuencia acumulada relativa es lo mismo. El número de frecuencia relativa entre el total. 2 entre 30, 5 entre 30, pero cada vez va aumentando, hasta llegar al 30 sobre 30, que vale 1. Y el porcentaje también varía con el respecto al de la frecuencia absoluta, ya que estamos tomando en cuenta todos los anteriores, el actual y los anteriores. 16,66, se podría decir que el 16,66% sacaron una nota entre 1 y 0. El 20% entre 0, 1 y 2. El 23,33% del 0 al 3. El 26,66% sacó una nota menor que 4. 4 o menor. Una nota de 5, el 36,66% sacó una nota de 5 o menor. 43,33% sacó una nota de 6 o menor. Y así obtendríamos el 100%. Es decir, luego de elaborar nuestra tabla, podemos extraer conclusiones sobre nuestros datos. Ahora lo vamos a representar gráficamente. Vamos a utilizar el diagrama de barra para nuestra frecuencia absoluta. Colocamos el valor de nuestras variables, que son los números o las notas del 0 al 9. Y en el eje vertical colocamos la frecuencia. Como pueden ver, la que tuvo mayor frecuencia es la nota de 8.
y le siguen la de 9 y la de 7. Muy pocos sacaron 2, 3 y 4, pero 2 personas sacaron 0. Ahora vamos a dibujar el polígono de frecuencias. Nuevamente, en el eje horizontal colocamos la variable, en el eje vertical la frecuencia, colocamos nuestros puntos que salen de nuestra tabla de frecuencias y luego lo unimos con segmentos, obteniendo el siguiente polígono. Los podemos superponer a ambas gráficas y así es como se visualizarían. Como pueden ver, en el punto medio de cada barra es donde se ubica el punto del polígono. Y así es como podemos realizar una tabla de frecuencia, analizar nuestros datos y luego representarlos gráficamente. Vamos a resolver este último problema. María quiere iniciar un negocio de venta de pasteles. Para esto consulta a su amiga Joaquina, quien ya tiene un negocio similar acerca de sus ventas en los últimos meses. Y Joaquina le proporciona la siguiente tabla. En enero vendió 800 pasteles, en febrero 850, en marzo 610, en abril 720, en mayo 890 y en junio 930. Tenemos la primera mitad del año y con los montos que recaudó en cada mes. A partir de esta tabla, María puede extraer información o aproximar cuánto podría ganar ella. Nos da unas posibles opciones. ¿Cuánto es posible que gane María? ¿767, 816, 720 o 800? Para ello, basta con calcular el promedio de todas las ventas obtenidas por Joaquina para estimar cuántas podría vender Joaquina. El promedio. El promedio es sumar todos los datos entre el total de datos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que sumamos 800 más 850 más 610 más 720 más 890 más 930 y lo vamos a dividir entre 6. Eso nos da 4800 entre 6 nos da 800. Por lo tanto, el promedio es 800, así que María podría vender 800 pasteles en su primer mes, considerando los datos que les dio su amiga Joaquina. Como pueden ver, si tú tienes datos, puedes estimar o aproximar una situación que aún no ha ocurrido. Gracias, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios.